Informativo al Día Casa de Nariño en línea. Especiales. Hoy con José Luis Acero, viceministro de Agua y Saneamiento Básico. ¿Qué tal? Bienvenidos a esta edición especial del Informativo al Día Casa de Nariño en línea con las principales noticias de la Presidencia de la República y del Gobierno Nacional. Así es, Slobodan, bienvenido viceministro, y un saludo para quienes nos siguen a través del canal institucional y las redes sociales de la Presidencia de la República. Hoy invitado muy especial el viceministro José Luis Acero, viceministro de Agua y Saneamiento Básico. Viceministro, bienvenido. Bueno, ¿qué tal, Slobodan? También un saludo muy especial, Manuela, y a todos los colombianos que nos acompañan ahorita desde sus casas viendo esta transmisión. Viceministro, la primera pregunta, ¿cuál es el legado que deja su cartera para los colombianos en estos años y en esta recta final del gobierno del presidente Iván Duque? Slobodan, déjeme contestarle esta pregunta de la siguiente manera. Pues el presidente Duque también siempre echa este cuento, y es que al principio del gobierno y también durante el empalme, pues sus asesores, él siempre fue muy enfático, y también durante campaña, hablar mucho sobre la equidad, y que ese era el principal reto del gobierno entrante en su momento cuando estaba como candidato, y por supuesto también pues iba a ser uno de los motivos y los objetivos más grandes también de la gestión de gobierno. Sus asesores entonces le decían que no utilizar esa palabra, digamos que la equidad es un tema también un poco etéreo, digamos que la gente no lo siente y no lo entiende, ¿sí? Y él siempre fue muy enfático, y la forma en la cual también se ha presentado en estos últimos años, digamos, los legados de cada uno de los sectores, es a través de eso mismo, y él es lo que nos ha pedido que le transmitamos a todos los colombianos. ¿Qué significa? Y digamos, ese es el principal legado que dejamos en este sector. ¿Qué significa equidad en este sector? Y se lo resumo, digamos, en dos cifras muy dicientes, y es que al día de hoy le hemos podido dar agua a una persona, a una familia que antes no lo tenía, a cerca de 2,5 millones de personas en el país. Eso significa, digamos, haciendo un promedio ponderado en estos 1.337 días de gobierno que llevábamos, es que le hemos podido dar a cerca, pues digamos, una persona está accediendo a agua por primera vez cada 45 segundos. Cada 45 segundos usted creo que en promedio parpadea 7 veces, ¿sí? Cada 45 segundos el corazón palpita cerca de 50 veces. Digamos, eso es, digamos, el legado más grande, y que además refleja lo que significa la equidad en este sector, y que además empieza desde un tema muy importante. Cuando se estructura el Plan Nacional de Desarrollo, también usted pone unas metas muy específicas en materia, digamos, de lo que quiere hacer cada uno de los sectores. Y usted desde ahí define qué es lo que quiere hacer el gobierno, y si la equidad en realidad, o si el objetivo del gobierno que está entrando es el que le está diciendo a la gente. Entonces nosotros hubiéramos podido dejar nuestro objetivo del Plan Nacional de Desarrollo en materia, por ejemplo, de cobertura, subir 2 puntos en cobertura, pasar del 93 al 95, ¿sí? Sin embargo, nosotros digamos, eso se llama, autoinfligimos ese mismo objetivo en función de la equidad, y era, miremos cuántas personas nominalmente necesitamos llegarle con agua que antes no lo tenía, y por eso también esos son los resultados que estamos dando. Y cuando nosotros llegamos al gobierno, cerca de 4,6 millones de personas no tenían acceso a agua en este país, y nuestro objetivo fue sobrepasar los 3 millones, es decir, sobrepasar más de la mitad de los colombianos que no tenían agua. Ese es el principal legado, que además está en función también de los objetivos, como lo menciono, que el presidente pues nos pidió. Nuestro segundo legado es también poder dejar en materia de sostenibilidad un aporte muy grande. Cuando llegamos al gobierno nacional, cerca del 42% de las aguas residuales de este país se trataban. Nosotros vamos a dejar un sector, ya estamos en el 52%, es decir, saltamos 10 puntos porcentuales en ese indicador, y lo vamos a dejar en 54, y además dejando estructurados unos proyectos importantísimos digamos, andando el de Pereira, el de Manizales, estamos estructurando el de Cúcuta, acompañando Bucaramanga, Río Hacha, para que también demos un salto que tenemos, digamos, como mira como país para los objetivos de desarrollo sostenible, que son al 2030, que son llegar al 66% de tratamiento de aguas residuales. También uno de los legados que dejamos es el trabajo sobre el gobierno corporativo de las empresas de servicios públicos, pero además muy importante, y además esto le compete, y además también las familias tienen que entender, y es que
el trabajo sobre tener empresas grandes, empresas robustas, empresas transparentes, empresas además independientes de los ciclos políticos también que hay en el gobierno nacional y en las alcaldías, es digamos, el trabajo sobre la regionalización empresarial. Entonces, es decir, que los esquemas regionales, que una empresa no solo esté concentrada en la capital, sino que la concentración, digamos, en esa capital ayude a llegar a los sectores rurales, a las ciudades aledañas, y en eso hemos trabajado mucho. Dejamos un legado, además de proyectos de regionalización, cerca de 9 esquemas regionales que pueden beneficiar a cerca de 11 millones de personas en el país. Entonces, digamos, esos son los 3 legados sobre equidad, sostenibilidad y eficiencia del sector que estamos dejando, un trabajo, digamos, arduo durante todos estos, de nuevo, 1.337 días que llevamos de gobierno. Hay legados que no son definidos ex ante. Cuando usted está armando el plan de desarrollo, ahorita obviamente que todos los colombianos están a la expectativa de la entrada del nuevo gobierno. Una cosa es lo que uno se imagina, lo que quiere hacer, digamos, y los cambios estructurales que uno pretende y los plasma en el Plan Nacional de Desarrollo, y otra también es la agenda adicional que le da, digamos, las diferentes variables que entran en el ejercicio del gobierno. Y por supuesto, digamos, parte de los legados que se deja, que marca este gobierno es el manejo de la pandemia y también la reconstrucción de Providencia, pero eso si quiere lo hablamos más adelante. Pues mientras tanto veamos este mensaje con un programa importante de este viceministerio que es Agua al Campo. Con Agua al Campo han contribuido a garantizar el acceso a agua y saneamiento para cerca de 500.000 de colombianos en zonas rurales. Con la estrategia Agua al Campo se tienen 91 proyectos activos por 547.000 millones de pesos y se han terminado 59 proyectos por 197.000 millones. Además, se han adelantado más de 272 asistencias técnicas a los planes departamentales de agua, prestadores y comunidades organizadas en zonas rurales. Se destaca también que para aliviar los efectos de la pandemia del COVID-19 se implementó la medida del subsidio rural de agua, favoreciendo a cerca de 624.000 habitantes de las zonas rurales de 216 municipios en 23 departamentos, desembolsando 22.000 millones de pesos para más de 500 acueductos rurales. Entre tanto, con Agua el Barrio ha mejorado la prestación de los servicios de agua potable y saneamiento básico para más de 84.000 colombianos que al vivir en barrios informales o asentamientos humanos carecían de acceso a acueducto, agua potable y saneamiento. Agua el Barrio se está implementando con éxito en 6 ciudades: Medellín, Bello, Itagüí, Pasto, Yopal y Neiva, y se avanza en implementación en otras ciudades como Girón, Bucaramanga, Cúcuta, Santa Marta, Villavicencio y Soledad. Actualmente se adelantan mesas de trabajo para que otros municipios como Cali, Barrancabermeja, Inírida, Ibagué, Candelaria y Yacerma Nuevo se vinculen a la iniciativa. Pero también hay innumerables logros en materia de infraestructura y quiero preguntarle al viceministro, ¿qué le deja este gobierno a los colombianos? Bueno, Manuela, pues por supuesto que para poder llegar con mejores servicios se necesitan buenas empresas, pero además con servicios de calidad, con una continuidad mejor para todos los hogares, con un mejor tratamiento de aguas residuales, con un mejor sistema de aseo, que este es uno de los también, digamos, subsectores que nosotros también manejamos desde este viceministerio, pues se requiere inversión. Y pues en últimas también, como bien se dice, pues digamos, obras son amores y no buenas intenciones, y digamos, la voluntad del gobierno nacional o de un gobierno que esté de turno también se refleja en la voluntad de ponerle recursos, en ponerle plática a esas obras de infraestructura que requieren para poder avanzar en esos indicadores. Nosotros sí, y con contundencia lo digo, digamos, lo que pudimos lograr durante este periodo fue asignar tener la asignación más grande de la historia en materia de agua potable y saneamiento básico que ha tenido el país hasta la fecha. ¿Sí? Nosotros en los años 2021-2022 pasamos de tener una inversión, digamos, promedio de unos 400.000 millones de pesos para proyectos de inversión. Nosotros logramos subir y asignar, gracias también pues el trabajo conjunto con el Planación Nacional, con el Ministerio de Hacienda, a cerca de más de 1 billón de pesos en el 2021 y acercarnos al billón de pesos en el 2022, que dicho sea de paso, esa es la inversión necesaria
para que a partir de las inversiones del gobierno nacional logremos llegar a esa meta de los objetivos de desarrollo sostenible, que es a 2030 que Colombia tenga la universalización de los servicios públicos de agua potable y saneamiento básico. Ahora bien, ¿en qué se traduce, digamos, esa asignación histórica presupuestal que hicimos? En proyectos. ¿Qué proyectos? Nosotros hemos terminado durante este periodo de gobierno cerca de 325 proyectos ya que han beneficiado a cerca de 12 millones de personas. 12 millones de personas es cerca de un cuarto de la población colombiana. 12 millones de personas que, por supuesto, los que sienten más ese impacto son los que antes no tenían. Son esos 2,5 millones de personas que hablaba que ya tienen por primera vez agua potable. Pero todos ustedes en sus casas, si ustedes, digamos, de pronto tienen una mejor calidad de agua o de pronto entonces les sale un poquito más, en vez de salir, dependiendo de las ciudades, 18 horas en promedio, pues ahora tienen 1 hora más o 3 horas más de continuidad. ¿Sí? Entonces, ese nivel de impacto que estamos logrando es enorme y pues lo logramos con ese nivel de inversión. Tenemos activos hoy en el país cerca de 350 proyectos. 350 proyectos de agua potable y saneamiento básico, digamos que un poco más de la mitad son de agua, los otros son de saneamiento básico y de aseo, es decir, acueductos, alcantarillados, plantas de tratamiento, y esos proyectos activos también tienen un nivel de inversión pues muy alto y pues un nivel de impacto también a millones de colombianos. Ahora bien, ¿qué se ha hecho, digamos, también para que los colombianos entiendan esos niveles de inversión? Se han construido cerca de 2.200 kilómetros de tubería en esas inversiones que se han hecho en los últimos años. Eso es eso es un poco más de la distancia, de irse desde Leticia hasta Punta Gallinas, es decir, de punta a punta en Colombia. Eso es, más de eso es lo que se ha construido en materia de agua potable y saneamiento básico en tuberías. Hemos construido cerca de 37 plantas de tratamiento de agua potable nuevas. Se han optimizado otras 21, se han construido también cerca de 21 nuevas plantas de tratamiento de aguas residuales. Pues importantes logros en materia de infraestructura, pero a continuación los invitamos a ver este video para conocer un poco más sobre las inversiones en el Tolima. El departamento del Tolima es gran protagonista en las inversiones del sector de agua potable y saneamiento básico, con una asignación de 30.474 millones de pesos en proyectos que se ejecutan para el beneficio de sus habitantes. Con la estrategia Compromiso por Colombia, capítulo Agua, se adelantan 2 proyectos con una inversión de 5.472 millones de pesos para beneficiar a cerca de 48.000 habitantes y generar más de 83 empleos directos, la mayoría mano de obra local. Las obras se distribuyen así: una en Collaima, una en Natagaima. En inversiones generales se tienen 6 obras por 25.002 millones de pesos, una en Alpujarra, una en Cunday, una en Honda, una en Roncesvalles, una en Villarrica y una que integra los municipios de Ataco, Collaima, Ortega, Planadas, Río Blanco y San Antonio. Colombia es potencia en agua. Y yo quiero entrar a otro tema muy importante, que es la pandemia. Como viceministro, usted tuvo que vivir uno de los retos más grandes de la historia, que es el COVID-19. ¿Qué lecciones le dejó esto? Nosotros, digamos, en general tomamos cerca de 30 medidas en el sector con 3 objetivos. El primero, pues garantizar que hubiera acceso a todos los colombianos en una época además en donde el mismo gobierno, pues lo primero que le dijo a los colombianos es: lávese las manos. Necesitamos que todos se laven las manos porque eso reduce la probabilidad de contagio, ¿sí? Entonces, si el mismo gobierno pues le estaba pidiendo a todos los colombianos que se lavaran las manos, pues que se confinaran, pero además que se lavaran las manos, pues necesitábamos también garantizar y ayudar que todos tuvieran acceso al agua mínimamente para eso. Entonces, esa fue la primera premisa. La segunda también fue acompañar en un momento además de contracción económica y reducción de los ingresos de los hogares, poder acompañar a los hogares a que pudieran pagar sus facturas de servicios públicos, ¿sí? Y la tercera era tomar las decisiones para que esa afectación, digamos, esa respuesta que tenían que darle a todos los habitantes de asegurar que había agua, además sin un flujo de ingresos que podía causar el hecho que la gente no iba a pagar porque no tenía cómo, pues que no se quebrara, ¿sí? Entonces, digamos, esas fueron las 3 líneas de trabajo que tuvimos.
Y pues les menciono, digamos, un par de medidas. Para la primera, asegurar el acceso a todos los colombianos. Ordenamos la reconexión a través, pues esto fue en trabajo conjunto con el Ministerio de Hacienda, con la Comisión de Regulación de Agua, con la Superintendencia de Servicios Públicos, con los otros sectores de servicios públicos. Entonces nosotros ordenamos la reconexión de todas aquellas personas que estaban desconectadas por falta de pago. Eso fueron cerca de 300.000 familias que todas las empresas de servicios públicos que hicieron un gran aporte, además también un trabajo muy coordinado con Andesco, el gremio de las empresas de servicios públicos, para que salieran y reconectaran a toda esa gente en tiempo récord. Digamos, en 20 días eran cerca de 300.000 familias que no estaban conectadas por falta de pago que se reconectaron de manera gratuita. De manera gratuita. Eso, digamos, combinado con otras medidas de movilización en sitios más alejados con carro tanques, digamos, con esquemas también diferenciales para llegar a la gente que no tenía acceso por fuera, digamos, en los sectores rurales. Lo segundo, y es cómo apoyamos a las familias en esta contracción económica y que no tenían ingresos. Entonces también permitimos, en el marco de la regulación, que aquella persona que no tenía cómo pagar su recibo, que no lo hiciera, y poder también ayudarle a que lo repagara en un, digamos, no al siguiente mes, sino en un periodo, digamos, mucho más, digamos, extendido en el tiempo y, por supuesto, sin intereses, ¿sí? Entonces, claro, ahí nos decían, no, pero entonces, ¿por qué le va a volver a cobrar? Simplemente no, porque eso es lo que principalmente afectaba el tercer objetivo, y era no desestabilizar un sistema, claro, y no pretender quebrar a las empresas de servicios públicos, ¿sí? Entonces, para eso también, porque este sector es un sector que las empresas viven es del flujo de caja. El flujo de caja usted lo genera es con los aportes que hacen los usuarios a través del pago de sus facturas, ¿sí? Este es un sector que no se apalanca a largo plazo, es un sector que vive de ese flujo de caja, y ese flujo de caja entonces estaba viendo afectado. Entonces se generó también una línea de crédito a través de Findeter, con quien trabajamos también muy intensamente todo esto, a tasas también, digamos, subsidiadas, porque eran tasas por debajo del mercado, tasas pues cero, entonces es decir, ni siquiera se reconocía la inflación, y eso le permitió a las empresas tener ese flujo, digamos, para poder cubrir lo que les estaba faltando de caja y garantizar que, pues, que podían funcionar y seguir dando servicios a todos los colombianos. Entonces, pues, digamos, esa mirada integral, y que después deriva obviamente, digamos, la reacción y lo que teníamos que hacer para asegurar. Obviamente, además había muchas medidas. Por ejemplo, por primera vez creamos un instrumento interesantísimo que yo creo que este país también está en mora de institucionalizarlo también de manera definitiva, y es el subsidio de los acueductos rurales. Entonces también, digamos, en Colombia se pagan en promedio unos 18.000 pesos en las zonas rurales mensuales por acceder, pues, digamos, por el servicio. Nosotros generamos un subsidio de 12.400 pesos por usuario, por familia, pues, digamos, sí, por usuario, que le permitía reducir también el pago que tenían que hacer las familias en los sectores rurales a sus acueductos, y asegurar que tenían entonces esos acueductos el flujo de caja necesario para continuar prestando el servicio. Entonces, esto también tuvo su enfoque tanto urbano, digamos, reconociendo las diferencias de la prestación en todos los sectores. Y bueno, y pues ya derivó también de ahí, de la estrategia no solo de respuesta al COVID, sino la reactivación económica, que pues también fue una derivada a esta pandemia, que viene asociado con los que dije anteriormente, y es la asignación histórica del presupuesto, tener digamos, unas formas además mucho más ágiles de contratar, mucho más transparente, porque introdujimos los pliegos tipo también durante la pandemia, y eso pues nos permitió también no solo reaccionar en el momento, sino asegurar que esto se volvía también una oportunidad para potenciar el sector y todo lo que teníamos que hacer digamos, durante el gobierno. Informativo al día, Casa de Nariño en línea. Si tienes entre 12 y 17 años, tenemos vacunas para ti. Por eso, si ya pasaron 4 meses de haber completado tu esquema, puedes acercarte a los puntos autorizados y recibir el refuerzo del laboratorio Pfizer. Es importante que todos nos unamos para ir seguros y tranquilos a estudiar. Gobierno de Colombia. Informativo al día, Casa de Nariño en línea. Viceministro, otro reto que usted tuvo que afrontar fue, pues, la tragedia
por el huracán Iota en San Andrés, Providencia y Santa Catalina. Eso fue otro reto bien interesante. ¿Cómo está la situación hoy en día allí en el archipiélago? La reconstrucción de Providencia también es un hito y es un legado per se que tuvimos que también desarrollar durante la gestión de gobierno. Y de entrada, digamos, lo que yo sí diría, y obviamente la articulación de las diferentes entidades pues es clave para poder responder de la manera que lo hicimos. La Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, la Gerencia para la Reconstrucción y los demás actores también que influían en la cadena, porque responder en una isla muy alejada teníamos más que todo unos retos logísticos enormes, unos retos, y acá le meto una frase de un general veterano gringo de la Segunda Guerra Mundial que decía que los amateurs hablaban de estrategia, pero los profesionales hablaban en logística. ¿Sí? Usted gana una guerra no porque la estrategia que tenga, sino porque es capaz de implementarla a través de una buena logística en terreno. Y lo principal, digamos, que teníamos el reto allá en Providencia era responder con unos retos logísticos enormes. Lo que sí le puedo decir es que en Providencia ha habido agua disponible para la población y también en sus etapas de reconstrucción desde el tercer día que pasó el huracán, ¿sí? Y eso, digamos, es lo más diciente. Por supuesto, es un agua restringida, digamos, desde el principio se les dijo, vea, en Providencia solo hay una fuente de agua que es el embalse de agua dulce, es un embalse además que se recarga con las lluvias, entonces también depende de la precipitación anual si está lleno o no está lleno, entonces tenemos que hacer un uso adecuado, entonces de entrada entonces va a haber una disponibilidad de cerca de 60 litros día persona, entonces pues digamos es un racionamiento claramente. Los sistemas de distribución obviamente es carro tanque a un punto donde la gente se tiene que acercar, ya después entonces se han reconstruido las redes, entonces ya puede estar llegando agua a las casas, pero digamos progresivamente. Lo importante es que la isla, que tenía una alta probabilidad de quedarse sin agua, nunca se ha quedado sin agua. Y ha habido diferentes etapas, entonces después, digamos, la adecuación de eso se hizo también gracias a la Unidad de Gestión del Riesgo y obviamente por la gestión de la Gerencia de la Reconstrucción. Se llevó una desalinizadora que ha operado dando cerca de 400.000 litros día para todos los habitantes. Se gestiona también además, porque es que una de las cosas también de los principales retos, y además se sale de los silos que les explicaba ahorita en los cuales estamos cada uno de los ministerios, y es que pues a nosotros nos competía agua potable. Sin embargo, la gestión del agua donde no hay agua tiene que ser para todo. Entonces, todas las obras de reconstrucción de casas, de vías, del aeropuerto, necesitan agua. Usted hace cemento, pero con agua. Entonces, ¿de dónde sale el agua? Entonces, eso es algo que también, pues, digamos, los contratistas que llegaron también, digamos, se fue acomodando en el camino. Entonces, también, digamos, la gestión conjunta y con la superintendencia, que después también intervino la empresa que presta servicios allá. Entonces, pues también hemos tenido que lidiar con ese reto y asegurar pues que hay la disponibilidad para todos, que igual lo seguimos haciendo. Digamos, ahorita en teoría tenía que llover un poco más desde el mes de febrero y se han retrasado las lluvias, entonces el embalse no se ha llenado de lo que se tiene que llenar. Y en paralelo además pues íbamos trabajando en los proyectos estructurales, tocaba optimizar la planta de tratamiento de agua potable, hacer el dragado del embalse, reconstruir unas redes. Entonces pues hemos tenido esa agenda, pero digamos eso se puede, mejor dicho, y se lo termino con esto, hace 6 meses o 4 meses pasamos también a ver pues fuimos para revisar cómo iban todos los proyectos. Y estuve en la casa de una persona muy importante en la isla que se llama Josefina Hoftington, y ella es una de las lideresas también de allá, y pudimos entrar a la casa y brindar con un vaso de agua de la llave de ella. Sí, eso nunca había pasado en Providencia. Nunca había pasado que hubieran abierto la llave en una casa y que la calidad de agua diera para usted brindar y tomarse un vaso de agua de la llave. También hay temas culturales que pues la gente de pronto no le gusta, etcétera. Pero eso es muy diciente. Digamos, hemos podido avanzar no solo garantizando que hay agua durante los peores momentos, sino también pues yendo y mejorando el servicio, y vamos a dejar la isla mejor de lo que no la encontramos antes de la tragedia. Pues viceministro, ya que usted toca ese tema,
la historia de un habitante de Providencia, quiero irme hacia esa parte humana, porque detrás de cada ministerio, viceministerio o entidad hay seres humanos y usted es uno. ¿Cómo ha sido ir a las comunidades, ver sus realidades y saber que usted tiene la oportunidad de cambiar algo? Sí, pues eso es de las cosas más gratificantes, además, porque el servicio público por lo general, y también lo que uno habla con la gente, pues se puede decir que es medio desagradecido, ¿sí? Porque pues siempre hay demasiados retos y la ciudadanía cada vez exige más. Y con razón, digamos, eso sí uno siempre, y así es que se construyen los estados, así se construyen las civilizaciones, entonces uno le tiene que exigir más a los servidores públicos. Pero el trabajo que uno hace diariamente y además, digamos, digamos lo que uno tiene también que dejar y sopesar, digamos, es muy grande, digamos, lo que uno hace también en los costos en materia familiar, etcétera. Yo tengo 2 niños, tengo un niño de 4 años y medio y una niña de 2 años y medio, entonces pues también usted se sacrifica tiempo de estar con ellos para todo esto, pero en últimas uno lo hace. En últimas, si uno decide también estar en el servicio público es porque ese tipo de cosas lo mueven. Y en este sector también es de los sectores más bonitos que hay, es de los sectores más cercanos a la gente y donde uno ve realmente el cambio que puede tener esto. Y digamos, antes de la última historia es en cifras, digamos, una familia que antes no tiene agua potable y que accede por primera vez a agua potable, es una familia que puede tener una reducción en las enfermedades gastrointestinales, por ejemplo, de los niños principalmente, en cerca de un 30%. Eso quiere decir que los niños, cuando tienen agua potable, ya dejan de ir a las clínicas, pueden estudiar mejor, tienen mejor concentración, mejor dicho, les cambia completamente la vida. Es una familia que puede reducir su pobreza en cerca de un 17%, es decir, tiene nuevos ingresos, ya no se preocupa si tiene agua o no, eso le permite además pensar en otras actividades y lo mismo pues incrementa su productividad. Y esto además le pega mucho más a las mujeres y a los niños, que son en esas comunidades donde no hay agua los que se enfocan y los que tienen la responsabilidad de ir a buscar el agua. ¿Sí? Entonces, digamos, este es un sector muy cargado de esas historias y donde uno llega donde antes no había agua, que son los proyectos de conexiones intradomiciliarias. Y, por ejemplo, todo lo que hemos hecho en materia de agua potable de acceso en La Guajira. Digamos, uno de los proyectos y programas más importantes que dejamos también, y para mí también es un legado que deja este ministerio, es el programa de Guajira Azul. Porque también fue decisión del gobierno es enfocarnos en el departamento que estaba más rezagado y en la zona de ese departamento que estaba más rezagado, que es la Alta Guajira. Entonces, el trabajo con esquemas diferenciales de llevar los sistemas de pilas públicas allá, que en últimas se van a beneficiar cerca de 200.000 personas de las comunidades guayú, es lo que en realidad yo siempre les he dicho, vea, este no es un programa de acceso a agua potable. Este es un programa de transformación socioeconómica y con el cual queremos demostrar que con el agua es que se puede pensar en un mejor futuro. Con el agua usted es que puede pensar en una mejor educación, en una mejor salud, digamos, porque si no hay agua, no vamos a resolver los otros problemas, ¿sí? Entonces, las historias allá también son, y lo más, digamos, los dicientes, si ustedes van allá, los niños chiquitos, por ejemplo, tienen muchos el pelo amarillo. Y eso es, pues, digamos, debido a temas de nutrición y temas de falta de acceso o de tomar agua que no es apta para el consumo humano. Y de manera anecdótica, ¿sí? Nosotros ya hemos hecho unos estudios de impacto muy bien estructurados, pero anecdóticamente también lo que nos dicen los líderes y los padres, nos dicen, vea, ya es que mi hijo ya le está cambiando el color del pelo. Ya no tengo que llevarlo al médico tantos días al mes que me tocaba llevarlo. Eso es en realidad por lo que uno también trabaja y eso es pues de las historias más bonitas que tenemos. Viceministro, muchísimas gracias. Y bueno, Slobodan, ¿algo para cerrar? Pues no, agradecerle al señor viceministro José Luis Acero por contarnos todas estas acciones del Gobierno Nacional en materia de agua potable y saneamiento básico. Ahí están pues los resultados de este gobierno que, como siempre lo hemos dicho, cumple con hechos. Así es, se está transformando la vida de millones de comunidades, de ciudadanos, a través del agua potable y muchas otras soluciones que está brindando este viceministerio. Viceministro, gracias. No, gracias a ustedes por darme este espacio para compartirle a todos los colombianos que hemos hecho, lo que hemos hecho en estos años, y les mando un abrazo a todos. Informativo al día, Casa de Nariño en línea.